Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la 10ª sesión de nuestra materia Análisis del Sistema Educativo Mexicano. Hoy iniciamos la unidad 3, Estructura del Sistema Educativo Mexicano, un espacio que nos invita a comprender cómo se organiza, articula y transforma la educación en nuestro país. La estructura del sistema educativo no es un simple entramado administrativo, es como lo señala Pablo Freire, una práctica de libertad que debe de orientarse hacia la emancipación y la justicia social. En ese sentido, nuestro análisis buscará desdeñar las tensiones entre la normatividad política pública y las realidades cotidianas de las comunidades escolares. Recordemos también las palabras de Emil Durkheim, quien afirmaba que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la función social de la escuela y su papel en la reproducción o transformación de las estructuras sociales. En esta unidad exploraremos los niveles, modalidades y subsistemas que conforman la educación en México, así como los principios de federalismo y equidad que lo sustentan. Nuestro propósito será identificar las fortalezas y desafíos de esta estructura siempre con una mirada crítica y propositiva. Que esta sesión sea un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva, en el que podamos, como decía José Vasconcelos, hacer de la educación la palanca que mueva a la nación hacia su destino espiritual. Bienvenidos. Hablar de la estructura legal, pues está regulado por la Constitución y la Ley General de Educación. El artículo tercero constitucional establece que la educación debe ser gratuita, laica e inclusiva. Por eso, en escuelas públicas, como en las primarias de Chiapas o las secundarias técnicas en Oaxaca, ningún estudiante paga colegiatura y se promueve la diversidad cultural. La articulación de los actores e instituciones en el sistema combina esfuerzos de distintos niveles de gobierno y actores sociales. Un ejemplo real sería que la SEP coordina las políticas nacionales para los gobiernos estatales, administra las escuelas locales, y, por ejemplo, la Secretaría de Educación del Estado gestiona programas de inclusión para comunidades indígenas, mientras que la Federación provee recursos como los libros de texto gratuitos. Las modalidades pues varían mucho y podrían ser desde las presenciales y a distancia. Podemos mencionar que el sistema combina modalidades tradicionales y virtuales. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19 se implementó el programa Aprende en Casa, transmitido por televisión y plataformas digitales. Hoy universidades como el UNAM o el Tecnológico de Monterrey ofrecen licenciaturas y posgrados en línea ampliamente a quienes puedan acceder a él y no puedan asistir físicamente. Nuestra escuela, UDS, pues también está haciendo el esfuerzo para llevar a cabo este tipo de dinámicas para poder apoyar a todas las personas que desean superarse día a día. El rezago y la globalización busca que el sistema enfrente problemas para poder adaptarse a nuevas generaciones y a nuevos contextos. En comunidades rurales de Guerrero, de Michoacán, programas como escuelas de tiempo completo intentaron reducir el rezago con más horas de clase y alimentación escolar. En contraste, la globalización se refleja en la enseñanza de inglés desde primaria y en el impulso de competencias digitales en secundaria y bachillerato. La educación básica pasó de un modelo tradicional a uno más integral e inclusivo. Antes, la primaria se centraba en la memorización y una disciplina rígida. Hoy los planes de estudio incluyen educación socioemocional, proyectos comunitarios y enfoques interculturales, como lo expresa la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, en escuelas indígenas de Yucatán se enseña tanto español como lengua maya, promoviendo la identidad cultural y la equidad. Pues bien, el sistema educativo mexicano no es solo una estructura administrativa, sino un organismo vivo que se adapta a las necesidades sociales, culturales y tecnológicas del país. Bueno, hablaremos ahora de las características generales del sistema educativo nacional. Estaremos viendo esta pequeña tabla donde
Tendremos aspectos como el fundamento jurídico, los componentes, la institución rectora, los niveles educativos, los principios rectores, transformaciones recientes, objetivos centrales y datos sociales. Estaremos viendo la estructura del sistema educativo nacional y sus características generales. Hablando del fundamento jurídico, el sistema educativo nacional se basa en el artículo tercero de la Constitución y la Ley General de Educación. Por ejemplo, la reforma del 2019 estableció la obligatoriedad de la educación desde preescolar hasta nivel medio superior. Por eso, hoy un adolescente en cualquier estado no puede abandonar la secundaria sin que el estado busque mecanismos para garantizar su permanencia. Respecto a los componentes, incluye alumnos, docentes, autoridades, planes, programas, métodos, materiales e instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, una primaria pública de San Cristóbal de las Casas, los estudiantes usan libros gratuitos de la SEP, los maestros aplican planes de estudio nacionales y la supervisión escolar asegura que se cumplan los programas. En paralelo, colegios privados como el instituto, eh, como institutos particulares del lugar, siguen planes oficiales pero con metodologías propias. Respecto a la institución rectora, la SEP, creada en 1921, coordina todo el sistema educativo nacional. Pues la SEP distribuye cada ciclo escolar más de 150 millones de libros de texto gratuitos en todo el país, desde Baja California hasta Chiapas, asegurando que todos los niños tengan acceso a los materiales básicos. Respecto a los niveles educativos, educación básica está conformada por educación básica, media superior y superior, tanto presencial como abierta y a distancia. Por ejemplo, un joven puede cursar la preparatoria en modalidad presencial en el colegio de bachilleres o hacerlo en línea a través de Prepa en línea SEP, lo que permite estudiar desde comunidades rurales con acceso a Internet. Si hablamos de principios rectores, la educación, como lo dicta la Constitución, es gratuita, laica, incluyente, integral y con uso de las TIC. En escuelas indígenas de Oaxaca se enseña lengua originaria y español, garantizando la inclusión cultural. Además, programas como Google for Education en secundarias urbanas integran TICs en el aula, con equipamientos que se da en diferentes escuelas. En torno a las transformaciones recientes, de un modelo memorístico a uno inclusivo e innovador. La reforma educativa de 2018 y 2019 introdujo los aprendizajes clave y la educación socioemocional. Hoy en la secundaria, los estudiantes trabajan proyectos colaborativos y reflexionan sobre emociones, algo impensable en el modelo tradicional de los años 80. Actualmente, con la nueva escuela mexicana, permea el impacto hacia el humanismo y la transformación de los estudiantes y estando en contextos relacionados a sus lugares donde se encuentran viviendo. Respecto a los objetivos centrales, eh, reducir el rezago, formar la convivencia armónica y competitividad global. Eh, por ejemplo, hay programas como escuelas de tiempo completo, aunque han sido recortados recientemente, buscaban reducir el rezago con más horas de clase y alimentación. En contraste, la enseñanza de inglés desde primaria busca preparar a los estudiantes para un mundo globalizado. Los datos sociales. Eh, el promedio de escolaridad de hombres es de 9.3 años y las mujeres de 9, aunque actualmente las mujeres son las que existen cursando más los posgrados. Aunque los hombres suelen terminar más años de escolaridad básica, en universidades como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, se observa cada vez más mujeres alcanzando maestrías y doctorados, reflejando un cambio en la participación académica. Pues el sistema educativo nacional es un sistema complejo y dinámico, con raíces legales firmes y principios de equidad y transformaciones recientes que buscan responder a los retos del rezago y la globalización. Estas reformas que se han gestionado en los últimos años eh, han hecho que se reconozca que desde la educación inicial hasta la superior
se tengan los derechos para todos los estudiantes y, aunque depende de requisitos institucionales, deben de tomarse en cuenta para poder desarrollar mejor y tengan oportunidades nuevas para a quienes no podían tener alcance en la educación. Bueno, hablar de la reforma del 2018-2019 se resume los ejes centrales de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos los aprendizajes clave, donde se van a priorizar 6 áreas: matemáticas, español, lenguas indígenas, ciencias sociales y naturales, inglés y educación física, así como artes. Es decir, en primaria los nuevos planes de estudio, hablando de escuela, la nueva escuela mexicana, incluyen proyectos integrados. Eh, por ejemplo, grupos de quinto grado pueden trabajar un proyecto sobre el agua que combina matemáticas y los campos formativos del humano comunitario, saberes y pensamiento científico, así como también las habilidades socioemocionales que se integran en diferentes asignaturas. Bueno, ahora ya no se llaman asignaturas, se llaman disciplinas y pues se busca fortalecer la autoestima, convivencia y el trabajo en equipo. Respecto a la autonomía intelectual, se promueve un razonamiento de resolución de problemas y pensamiento crítico. Por ejemplo, en bachillerato los estudiantes ya no solo memorizan fórmulas de física, sino que diseñan experimentos caseros para comprobar leyes como la gravedad, pues esto fomenta la autonomía y la creatividad. Respecto a la profesionalización docente, se reconoce el mérito y se impulsa el desarrollo profesional. Los concursos de oposición para ingresar al magisterio buscan que los maestros tengan formación sólida. Además, programas como la UCICAM ofrecen cursos de actualización y TICs didáctica, lo que permite que un maestro rural pueda capacitarse en línea. La equidad e inclusión dice que busca reducir desigualdades y garantizar el acceso para todos. En comunidades indígenas de algunos estados se distribuyen libros de lengua en lengua originaria y se capacita a maestros bilingües. Y también se han creado programas para estudiantes con discapacidad, como materiales en braille, macrotipo y plataformas digitales accesibles. Respecto a la autonomía escolar, las escuelas tienen más libertad curricular y de gestión. Una secundaria puede decidir incluir talleres de robótica o huertos escolares como parte del currículo ampliado o adaptando la enseñanza a las necesidades locales. Con su nueva escuela mexicana, permite hacer el codiseño y poder integrar los saberes que se vean pertinentes de acuerdo al contexto de cada uno de los alumnos. En zonas rurales, algunas escuelas han adoptado por proyectos comunitarios como la reforestación. Bueno, en sí entonces podemos decir que la reforma buscó pasar de un modelo rígido a memorístico a uno flexible, inclusivo y centrado en el desarrollo integral del estudiante, con un papel clave para los docentes y las comunidades escolares. Bueno, eso fue el 3.1. Pasaremos ahora al 3.2. La verdad que esta vez son un poco cortos los temas. Eh, en este 3.2 hablaremos de los niveles del sistema. Analizaremos el camino educativo completo desde la primera infancia hasta la formación profesional, mostrando cómo cada nivel aporta el desarrollo integral a las personas. Bueno, según la General de Educación, en el artículo 35, explica cómo se organiza el sistema educativo mexicano. Y vemos que se divide en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Por ejemplo, los tipos educativos, pues está la básica, media superior y superior. Por ejemplo, un niño cursa preescolar y primaria, que es educación básica. Después entra al bachillerato, que es la media superior. Y finalmente estudia una licenciatura en la UNAM, que sería la educación superior. Los niveles educativos van desde preescolar hasta el doctorado. En México existen programas de doctorado en instituciones como el Colegio de México, la Universidad de Guadalajara, que complementan la trayectoria iniciada
desde la educación inicial. Las modalidades que podemos encontrar son escolarizadas, no escolarizadas y mixtas. Un joven puede asistir a clases presenciales en un colegio de bachilleres, que es de forma escolarizada, estudiar en el programa Prepa en línea, CEP, que no es escolarizada, es en línea, o combinar ambas en universidades privadas que ofrecen clases híbridas, es decir, en algunas ocasiones están en línea y en otras están presenciales. Se les conoce como mixtas. Las opciones educativas que vamos a encontrar son educación abierta y a distancia. Por ejemplo, la UNAM ofrece el sistema de educación abierta a distancia, el SWAIDED, donde los estudiantes trabajan con materiales digitales y tutorías sin necesidad de asistir diariamente a un aula. Otras áreas que podemos encontrar en el sistema educativo sería la formación para el trabajo, educación para adultos, educación física y tecnológica. Por ejemplo, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos permite a personas mayores terminar primaria o secundaria. En paralelo, programas de capacitación laboral como los del CONALEP forman técnicos en áreas como informática o enfermería. Respecto a la educación especial, entraremos ahí en el aspecto de equidad e inclusión en todos los niveles. Un ejemplo real serían en escuelas de educación especial en estados como Jalisco, atienden a niños con discapacidad auditiva o visual, adaptando materiales en braille o lengua de señas. Los programas específicos que vamos a tener serían contenidos adaptados a necesidades educativas. Por ejemplo, una comunidad indígena de Chiapas se aplican programas bilingües que incluyen enseñanza en tzotzil y en español, garantizando la pertinencia cultural. El sistema educativo es flexible y diverso y está diseñado para atender las distintas etapas de la vida y modalidades de aprendizaje y necesidades sociales desde la primera infancia hasta la formación profesional y comunitaria. Comenzaremos hablando de la educación inicial. Eh, pues se organiza en México la atención y cuidado de los niños menores de 3 años según la Ley General de Educación. Eh, y para que sea más claro, vamos a mencionar, por ejemplo, que instituciones como el CENDI y guarderías, la educación inicial se ofrece en centros de desarrollo infantil, que es el CENDI, y guarderías particulares. Los CENDI del ISSSTE en distintas ciudades del país brindan atención integral a hijos de trabajadores, incluyendo la estimulación temprana, juegos pedagógicos y seguimiento médico. Se incluyen aspectos médicos, psicológicos, nutricionales, pedagógicos y de trabajo social. Por ejemplo, en un CENDI de Monterrey, los niños reciben chequeos médicos periódicos, orientación psicológica para el desarrollo emocional, alimentación balanceada y actividades pedagógicas como juegos de construcción y canciones. Las modalidades que podemos encontrar es la escolarizada. Este tipo de educación actualmente no es obligatoria. Y pues podría ayudar, por ejemplo, una madre trabajadora que esté en la Ciudad de México puede inscribir a su hija en una guardería del IMSS, donde el niño asiste diariamente a actividades educativas y recreativas, aunque no es un requisito legal. Bueno, los principales objetivos de la educación inicial es el cuidado y desarrollo integral de los menores de 3 años, dando y garantizando tranquilidad para las madres durante su trabajo. Una trabajadora en Michoacán que deja a su bebé en una guardería del DIF sabe que su hijo recibe atención adecuada mientras ella cumple su jornada laboral. Bueno, la cobertura universal es progresiva. La ley busca ampliar gradualmente la cobertura de educación inicial y existen programas federales como las estancias infantiles que han buscado ampliar el acceso a comunidades rurales, aunque con variaciones en el financiamiento y continuidad. Colaboración y en colaboración y social y privada, se promueve la participación de familias, comunidad y sector privado. Empresas grandes como Bimbo o Telmex ofrecen guarderías propias para hijos de trabajadores, complementando el servicio público. La educación inicial en México es un servicio integral que combina cuidado, salud, estimulación temprana, con el objetivo de favorecer el desarrollo infantil y apoyar a las familias trabajadoras.
Muy bien, hablaremos ahora de la educación preescolar. El nivel de preescolar, como vimos anteriormente en la unidad número 2, es obligatorio para niños de 3 a 5 años en México, destacando sus objetivos y características principales. Los 3 grados escolares se cursan de 3 a 5 años. Por ejemplo, un niño que cumple 3 años antes del 31 de diciembre puede ingresar al primer grado de preescolar en cualquier jardín de niños público. Esto asegura que todos los niños tengan acceso desde temprana edad. El objetivo general de la educación preescolar es el desarrollo integral. En los jardines de niños del sistema público, los niños trabajan con juegos, canciones y dinámicas que fortalecen el lenguaje, motricidad y sobre todo la convivencia. Por ejemplo, actividades de pintura, dramatización, ayudan a la expresión creativa y a la socialización. Respecto a la autonomía e identidad, un preescolar de Oaxaca, los niños aprenden a reconocer el nombre, sus pertenencias y a formar decisiones sencillas como elegir un juego, lo que fomenta la independencia y la seguridad personal. Respecto al cuidado del entorno y respeto a la naturaleza, en muchos preescolares se proyectan diferentes tipos de actividades como por ejemplo huertos escolares, donde los niños siembran plantas y aprenden a cuidarlas, desarrollando conciencia ambiental desde muy pequeños. Otro aspecto importante de la educación preescolar es la socialización y el trabajo en equipo. En los juegos grupales de patio, los niños aprenden a cooperar, esperar turnos, a ser tolerantes y resolver conflictos, teniendo en consideración habilidades esenciales para la convivencia futura que estarán en la siguiente etapa, que es primaria. La expresión creativa, como el arte, el lenguaje y movimiento, también es un punto a tomar en cuenta en educación preescolar. En los preescolares del DIF, los niños participan en actividades de danza y música, lo que fortalece la coordinación motriz y expresión cultural. Bueno, podemos concluir que la educación preescolar es obligatoria y fundamental para el desarrollo integral de los niños, preparándolos para las bases para su ingreso a primaria con autonomía, identidad, valores y habilidades sociales. Bueno, hablaremos ahora de la educación primaria. Bueno, la organización primaria en México se está organizado para que ésta sea obligatoria y que los niños constituyen la formación escolar tengan las herramientas necesarias para su desarrollo. La edad y obligatoriedad se cursa entre los 6 y 14 años en 6 grados escolares. Un niño que cumple 6 años antes del 31 de diciembre debe ingresar al primer grado de primaria en cualquier escuela pública, garantizando su cobertura universal. Los contextos que maneja son urbano y rural. La educación primaria se ofrece tanto en ciudades como en comunidades rurales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, una primaria pública cuenta con laboratorios y bibliotecas, mientras que en comunidades rurales, como por ejemplo en Oaxaca, los cursos comunitarios permiten que los niños aprendan en aulas multigrado con un solo maestro. Las asignaturas fundamentales están divididas en español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, educación física y artística. Y con la nueva escuela mexicana están divididas en los campos formativos del humano comunitario, pensamiento de saberes y pensamiento científico, desarrollo social también. Y, por ejemplo, en quinto grado los estudiantes trabajan en proyectos integrados, proyectos comunitarios, donde redactan algunas combinaciones de algunas disciplinas como los lenguajes y hacen diferentes tipos de inclusiones en mapas y rutas para poder trabajar. Los servicios educativos en primaria generalmente se encuentran divididos en forma general, bilingüe, bicultural y comunitarios. Por ejemplo, en Oaxaca y Chiapas existen primarias bilingües donde se enseña español y lenguas originarias como Tzotzil o zapoteco, fortaleciendo la identidad cultural y equidad. Respecto a la certificación y transición, al concluir sexto grado, los estudiantes reciben un certificado de primaria, que es el pase obligatorio a secundaria. Un adulto que no terminó la primaria puede obtener su certificado a través del INEA
lo que permite continuar sus estudios en secundaria abierta. Podemos decir que la educación primaria es el pilar del sistema educativo mexicano, obligatorio y universal, y está diseñado para garantizar aprendizajes básicos, identidad cultural y preparación para la secundaria. Bueno, hablaremos ahora sobre la educación secundaria. Pues acá se explica cómo se organiza el nivel en México de la educación secundaria y que es obligatorio para los adolescentes. Y pues, pero también es accesible para algunos adultos. Respecto a la edad y obligatoriedad, se cursa entre los 12 y 16 años después de la primaria. Un estudiante que termina sexto grado de primaria debe ingresar a secundaria garantizando continuidad en su formación. Las modalidades de secundaria están divididas en general, técnica, telesecundaria, para trabajadores y abierta. Por ejemplo, en las zonas urbanas los jóvenes asisten a secundarias generales con materias tradicionales. En comunidades rurales, las telesecundarias transmiten clases por televisión y ahora también por plataformas digitales atendiendo a poblaciones dispersas. Los adultos mayores de 16 años pueden cursar la secundaria abierta a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, lo que les permite obtener el certificado y continuar sus estudios. La secundaria escolarizada maneja 3 años de estudio con opciones bilingües, biculturales y comunitarias. Por ejemplo, en Oaxaca existen secundarias bilingües donde enseñan español, zapoteco, fortaleciendo su identidad cultural. La educación secundaria se considera propedéutica e indispensable, ya que prepara para los estudios medios superiores. Un joven que concluye secundaria puede ingresar al bachillerato general o técnico como el CONALEP, donde se forma en diferentes áreas como informática y enfermería. Bueno, podemos decir que la secundaria es un puente fundamental entre la primaria y la educación media superior, con modalidades diversas que buscan atender tanto a adolescentes como adultos en contextos tanto urbanos como rurales. Bueno, si hablamos ahora de la educación media superior, se puede seguir después de la secundaria y la edad promedio es de 16 a 19 años. Las modalidades son escolarizadas y abiertas. Es decir, un estudiante de la Ciudad de México puede asistir a un bachillerato general presencial, mientras que otro en una comunidad rural, como por ejemplo en Chiapas, puede optar por la modalidad abierta INEA, estudiando a distancia y con asesorías flexibles. El bachillerato general o propedéutico es preoperatorio para estudios universitarios y dura 2 o 3 años. El bachillerato tecnológico, que es propedéutico terminal, significa que combina la preparación para la universidad con formación técnica. Un ejemplo sería el CONALEP. Los estudiantes obtienen el título de técnico o bachiller en áreas como informática, enfermería, lo que les permite trabajar o continuar estudios superiores. Existe también la educación técnica terminal profesional medio, que significa que se centra en la capacitación laboral con duración de 2 a 4 años. Por ejemplo, jóvenes del CECIT y del Instituto Politécnico Nacional se forman como técnicos en mecánica o electrónica y al egresar pueden insertarse directamente en el mercado laboral. Los resultados posibles son continuidad académica, ingreso a universidades tecnológicas y también a inserción laboral con acceso inmediato a empleos especializados. Un egresado de bachillerato tecnológico en turismo puede trabajar en hoteles de Cancún, mientras otros debe continuar con una licenciatura en administración. La educación media superior es diversa y flexible, ofreciendo caminos tanto para quienes desean continuar estudios universitarios como para quienes buscan incorporarse al mundo laboral con preparación técnica. Bien, vamos a concluir con la educación superior. Eh, la organización del máximo nivel de estudios en México, sus modalidades, sus grados y finalidades, lo explicaremos a continuación.
Las modalidades son escolarizadas y abiertas. Las licenciaturas están divididas de 4 a 5 años o en modo cuatrimestrales que tienen una duración aproximada de 2 años con 4 meses. Y, por ejemplo, un joven que estudia Derecho en la Universidad de Guadalajara cursa alrededor de 10 semestres, con prácticas profesionales y servicio social, preparándose para ejercer como abogado o continuar con estudios de posgrado. Dentro de lo que es el posgrado se considera lo que es maestría y doctorado, y pues ahorita también ya se maneja el postdoctorado. Una maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional permite especializarse en gestión escolar o innovación pedagógica. Un doctorado en historia en el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, por investigadores que producen conocimiento académico y publicaciones científicas. Las modalidades de estudio vienen siendo universitaria, tecnológica y normal, que viene siendo la formación docente. Por ejemplo, en el Tecnológico Nacional de México se forman ingenieros en áreas como mecatrónica. En las escuelas normales rurales, estudiantes se preparan para ser maestros de primaria como fuente de compromiso social y comunitario. Hablando de la continuidad académica e inserción laboral, un egresado de ingeniería, por ejemplo, del IPN, puede continuar con una maestría en robótica. Otro egresado técnico superior universitario en turismo puede incorporarse directamente a trabajar en hoteles de alguna ciudad turística. Los ámbitos de formación se refieren a la ciencia, tecnología, cultura y docencia. Por ejemplo, la UNAM, la máxima casa de estudios de nuestro país, impulsa la investigación científica en biotecnología. El Tecnológico Nacional de México fortalece la innovación tecnológica. Las normales forman docentes para comunidades rurales y las universidades como la Universidad Autónoma Metropolitana promueven proyectos culturales y artísticos. Podemos decir que la educación superior en México es diversa y flexible, con trayectorias que van desde la licenciatura hasta el doctorado y que buscan tanto la continuidad académica como la inserción laboral, formando profesionales para distintos ámbitos en la sociedad. Pues bien, al concluir esta 11ª sesión, hemos dado los primeros pasos en la unidad 3, la estructura del sistema educativo mexicano, reconociendo que la educación no es solo un entramado normativo o institucional, sino un proceso vivo que refleja las tensiones y aspiraciones de nuestra sociedad. Hoy hemos visto cómo los niveles, modalidades y principios rectores del sistema buscan responder a los desafíos de equidad, inclusión y calidad. Sin embargo, también hemos identificado las limitaciones que persisten y que nos invitan a pensar críticamente en la coherencia entre el discurso y la práctica. Como recordaba John Dewey, la educación es la misma vida para todos y por ello nuestro análisis no puede quedarse en lo abstracto, debe vincularse con las realidades concretas de las escuelas, los docentes y las comunidades. Paulo Freire añadía que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Esta idea nos recuerda que el estudio del sistema educativo mexicano es también un ejercicio de diálogo y construcción colectiva. Nos despedimos de esta sesión con la certeza de que cada reflexión nos prepara para comprender mejor las estructuras que sostienen la educación en México y sobre todo que nos ayude a imaginar cómo transformarlas en favor de la justicia y la equidad. Les dejamos hasta hoy nuestra sesión. Quiero comentarles que dejaré 5 preguntas en la biblioteca de recursos para que las leamos y reflexionemos acerca de nuestro sistema educativo mexicano. Es un gusto poderlos saludar por este medio y espero volveros a saludar la próxima semana. Hasta luego, que tengan una exitosa semana.